Hola, ¿cómo están? Hablaremos el día de hoy sobre los poderes y los deberes de los jueces como parte de nuestro curso de procesal civil general. Lo primero es que indiquemos que el contenido de poderes y deberes de los jueces lo encontramos en los artículos 42 y 43 de nuestro Código General del Proceso. La ley hace entonces una clasificación de los deberes del juzgador y también de los poderes que tiene. Y en estos últimos, es decir, en los poderes, están los de ordenación e instrucción por una parte y por otra los correccionales. Vamos a ver como primera medida cuáles son los deberes de los jueces. Entonces nos dice el artículo 42 del Código General del Proceso, que son deberes del juez: dirigir el proceso, así como velar por su rápida solución. Ahí tenemos que ver el principio de la celeridad. El juez debe presidir las audiencias. El juez debe adoptar las medidas conducentes para impedir que el proceso se paralice y que también se dilate, y debe procurar algo que vimos dentro de los principios generales del derecho procesal en nuestro país: la economía procesal. También el juez debe hacer efectiva la igualdad entre las partes. No puede haber ningún favorecimiento, no se puede inclinar hacia alguna de las partes que intervienen en el proceso, de ninguna manera. Eso no es dable, eso no es permitido. Recuerden ustedes que la justicia, la diosa Temis, siempre nos la han representado con los ojos vendados y en una mano lleva la balanza. Entonces el juez tiene la obligación de hacer efectiva la igualdad entre las partes. El juez debe prevenir, debe remediar, sancionar o denunciar por los medios que el mismo Código General del Proceso nos consagra, nos explica o establece, los actos que sean contrarios a la dignidad de la justicia. Es obligación del juez pues prevenirlos, sancionarlos e incluso denunciar por los medios que el Código consagra todos los actos que sean contrarios a la dignidad de la justicia. Todo lo que sea, todo lo que vaya en contra de la lealtad que las partes deben tener frente al proceso, todo lo que atente contra la probidad y contra la buena fe que se debe observar en el proceso. Y cualquier tentativa de fraude procesal también debe ser prevenida, y si el juez considera que debe ser denunciada, lo debe hacer. El juez también debe emplear todos los poderes que el código le concede y que son los que vamos a ver ahora, pero también todos los poderes que tiene en materia probatoria. En ese orden de ideas, el juez puede decretar pruebas de oficio para verificar todos los hechos que son alegados por las partes. El juez de alguna manera tiene responsabilidad en la actividad probatoria. No se puede quedar de brazos cruzados cuando no le son allegadas o no le son solicitadas las prácticas de medios de prueba que él considere que son necesarias para hacer una valoración y para tomar una decisión después de formar su íntima convicción. El juez también debe adoptar las medidas autorizadas en el Código General del Proceso para sanear todos los vicios de procedimiento o para prevenir que en alguna actuación, que por alguna actuación vayamos a incurrir en algún vicio en el procedimiento. El juez debe prever que no vaya a ocurrir cualquier acción que vaya a desencadenar en un vicio del procedimiento. El juez debe integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de tal manera que eso le permita decidir el fondo del asunto. Es decir, debe tratar de dilucidar cuál es el problema jurídico que se le presenta en la demanda, para que de esa manera él pueda tomar una decisión de fondo. Esa interpretación que el juez hace de la demanda obviamente debe respetar el derecho de contradicción y el principio de la congruencia. Cuando hablamos entonces aquí del derecho a la contradicción, nos estamos refiriendo a uno de los principios generales del derecho procesal que ya vimos, que es el del debido proceso. El juez también debe decidir
aunque no haya una ley exactamente aplicable al caso controvertido. ¿Qué significa eso? Si para cada caso se necesitara que existiera una ley, pues realmente estaríamos llenos de leyes en nuestro país. De hecho, hay mucha producción normativa, pero pues no existe una norma específica para cada caso. Entonces, el sexto deber que nos trae el Código General del Proceso, que tienen los jueces, es que deben decidir de fondo, aunque no haya una ley exactamente aplicable al caso controvertido en específico. Y aquella ley que sea oscura o que sea incompleta, pues de alguna manera le puede servir como de base al juez para tomar una decisión de fondo, pero el juez no puede decir en algún momento que no decide de fondo porque no existe una ley aplicable de manera concreta y directa frente al caso específico. Entonces, para eso el juez va a aplicar leyes que regulen situaciones o materias semejantes, análogas. Y en su defecto, si tampoco existen leyes análogas, va a aplicar la doctrina constitucional, va a aplicar la jurisprudencia, va a acudir a la costumbre y por último a los principios generales del derecho sustancial y también del derecho procesal. El juez también tiene el deber de motivar la sentencia y todas las demás providencias, salvo los autos que sean de mero trámite. Los que son de simple trámite pues no tienen que ser motivados porque no están decidiendo algo de fondo, pero la sentencia y cualquier otra providencia que aborden temas que sean de alguna relevancia tienen que ser motivadas por parte de los jueces. De ahí la importancia de la hermenéutica, de ahí la importancia de argumentar las decisiones como corresponde. Y de ahí la importancia también de que en nuestras facultades de derecho se haga énfasis en el tema de la oralidad, para que cuando los estudiantes de derecho lleguen a ser administradores de justicia puedan argumentar una sentencia y no se queden simplemente con la lectura del sentido del fallo. La sustentación de las providencias debe también tener en cuenta lo previsto en el artículo 7 del Código General del Proceso, que habla sobre la doctrina probable. También el juez debe dictar las providencias dentro de los términos legales, eso es fundamental. En algunos casos es un poco complicado y es un poco dispendioso teniendo en cuenta la congestión judicial que es inocultable en nuestro país, pero en la medida de lo posible los jueces están obligados a proferir las decisiones dentro de los términos legales. Deben fijar las audiencias y las diligencias en la oportunidad legal para hacerlo, y no solo fijarlas, es decir, no es solo programarlas, deben asistir a ellas. Actualmente, teniendo en cuenta que estamos en la contingencia sanitaria con ocasión de la pandemia por el COVID-19, los jueces no pueden abstraerse de su obligación de programar audiencias e incluso otras diligencias fuera del despacho, pues porque el decreto 806 del 2020 y las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura sobre la virtualidad le dan de alguna manera las herramientas al juez para poder hacer audiencias de manera virtual en la medida de lo posible. El juez también debe guardar reservas sobre las decisiones que debe dictar en el trámite de los procesos, y esta obligación también le atañe a los empleados judiciales. Los empleados pues obviamente conocen el contenido de los expedientes, de pronto saben las minucias, y ellos también están obligados a guardar reserva. Los empleados están guardados también a guardar reserva sobre el contenido de los plenarios y sobre las decisiones que se van a proferir en el trámite de los procesos. El juez también debe presidir el reparto de los asuntos cuando corresponda, cuando a ello haya lugar. El juez debe presidir ese reparto de los asuntos pues que se van a someter a reparto. Debe verificar junto a su secretario todas las cuestiones que son relativas al proceso y se debe abstener de solicitar por auto un informe a las partes
sobre los hechos que ya constan en el expediente. Esto también tiene relación directa con la economía procesal, pues porque no se le puede exigir a las partes lo que ya está en el plenario. No se les puede exigir un informe, un resumen, una síntesis sobre hechos que ya constan en el expediente. Eso porque exigir esos informes puede dilatar aún más el trámite y la celeridad de los procesos. El juez debe realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso. Es decir, vamos agotando una etapa y el juez va haciendo un control de legalidad antes de pasar a la siguiente. Si advierte que hay alguna irregularidad y que debe ser saneada, debe adoptar las medidas que considere pertinentes y que la ley le permita para sanear lo que sea necesario. Y por último, es deber del juez usar siempre la toga en las audiencias. Entonces, esto en cuanto a los deberes del juez. En cuanto a los poderes del juez, el artículo 43 del Código General del Proceso nos dice que los jueces tienen los poderes de ordenación e instrucción. Esa es como primera medida lo que vamos a ver ahora. Poderes de ordenación e instrucción. Entonces, el juez tiene los siguientes poderes de ordenación e instrucción. Primero, es resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles. Entonces, en ese caso no tendría que acudir a la norma, sino las decisiones las va a tomar en equidad. Y cuando las partes lo solicitan y son capaces, o la misma ley los autoriza. Eso es cuando hablamos de derechos disponibles. El juez también tiene el poder de rechazar cualquier solicitud que él considere que es notoriamente improcedente o que implica una dilación manifiesta en el proceso. En ese caso el juez puede decir, yo la rechazo porque esa solicitud no procede y porque atendiendo esa solicitud lo que vamos a hacer es dilatar el trámite del proceso, entonces la puede rechazar. El juez puede ordenar a las partes que se hagan las aclaraciones que él considere que son necesarias y que se hagan las explicaciones que el juez considere que son pertinentes en torno a todas las posiciones y a las peticiones que se le presenten. El juez puede exigir a las autoridades o a los particulares la información que aunque haya sido solicitada por el interesado, de pronto no le haya sido suministrada al juez, siempre y cuando el juez considere que esa información que él está solicitando es relevante para los fines del proceso. También puede hacer uso de este poder para identificar y ubicar bienes del ejecutado, solicitar informes, solicitar cualquier documentación que él considere que es pertinente para los fines del proceso. El juez puede ratificar por el medio que considere más expedito la autenticidad y veracidad de excusas que presenten las partes o sus apoderados. Es decir, si por ejemplo para una audiencia que se va a realizar fuera del despacho o una audiencia que se va a realizar en el mismo o en la actual contingencia, una audiencia que se va a realizar de manera virtual, el juez puede solicitarle a las partes, tiene que solicitar que las partes tienen que presentar excusas pues por no asistir a las audiencias o a las diligencias, pero el juez puede por cualquier medio que considere más expedito tratar de verificar la autenticidad y la veracidad de esas excusas. No es simplemente que digan hoy amanecí con gripa, sino que se acredite que tenía una enfermedad o una dolencia que no les permitía asistir a las audiencias o diligencias fuera del despacho. También el juez puede, en caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, rechazar esas excusas presentadas por la parte que no asistió y puede aplicar las consecuencias que considere y que sean legales y que correspondan dentro del proceso o actuación correspondiente. El juez incluso puede compulsar copias para que se adelanten investigaciones disciplinarias o incluso investigaciones penales a que haya lugar. Cuando se dé cuenta, por ejemplo, que una incapacidad es falsa
o que la persona no obtuvo esa incapacidad de la entidad promotora de salud o de la institución prestadora, sino de un médico que de pronto no es médico. En ese caso el juez sí ha verificado la falta de autenticidad de esas excusas y de esas incapacidades y de cualquier documentación tendiente a excusarse por no asistir a una audiencia o diligencia. El juez puede compulsar copias para que se inicien investigaciones penales o incluso disciplinarias. El artículo 44 del Código General del Proceso, por último, nos habla sobre los poderes correccionales del juez. ¿A qué nos referimos con los poderes correccionales? Nos dice el Código General del Proceso que sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tiene los siguientes poderes correccionales. Nos enuncia como primera medida que el juez puede sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quienes le falten al respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Es decir, en una audiencia en la que alguna de las partes de pronto sea irrespetuosa con el juez y pues lanzó improperios y el juez consideró que se le estaba faltando al respeto de una manera pues de pronto grave, puede ordenar el arresto inconmutable hasta por 5 días contra la persona o las personas que le hayan faltado al respeto. El juez también puede sancionar con un arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. Yo les pongo un ejemplo. En una inspección judicial, además de la sanción dentro del proceso mismo, como lo es tener como un hecho que puede marcar la diferencia entre dos partes en materia de una inspección judicial. Si una de las partes no permite la práctica de una inspección judicial, pues el juez esto lo va a tomar como un indicio grave contra la persona que no lo permitió. Esto dentro del trámite del proceso mismo. Y ya de manera correccional, el juez puede ordenar un arresto de hasta 15 días para la persona que impida u obstaculice la realización de esa inspección judicial. Eso es algo muy grave, no solo porque en el trámite del proceso las resultas pueden ir a favor pues, de la contraparte, sino porque de manera correccional e incluso disciplinaria, porque como ya lo vimos, todos estos poderes correccionales los tiene el juez sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias contra la parte que en este caso del numeral 2 del artículo 44 nos indica el Código General del Proceso. Como tercer punto, el juez puede sancionar con multa hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados o a los demás empleados públicos y a los particulares que sin que medie una justa causa incumplan las órdenes que imparte el juez. Entonces esto va no solo a los empleados del juzgado, sino en general a cualquier empleado público o a cualquier particular que sin una justa causa no cumpla las órdenes que imparte el juez en ejercicio de sus funciones. Y no solo que no las cumplan, sino que demoren la ejecución de las órdenes del juez. Entonces, en ese caso, el poder correccional del juez le permite sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos a la persona que esté dilatando o incumpliendo una orden del juez. El juez también puede sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleadores o a los representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de los trabajadores o de los representados para rendir una declaración. Es decir, si por ejemplo en un proceso se llamó a alguien como testigo o se llamó a alguien a declarar porque el juez considera que es necesario escuchar la versión de esa persona y pues obviamente tiene que ser en horario laboral, y la persona para poder asistir tiene que solicitar el permiso a su empleador
y si el empleador no le otorga ese permiso para poder asistir a la diligencia ante el juez, ante un juez de la República, ese juez puede sancionar con una multa que va hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Obviamente, pues si el empleador o representante legal no conceden ese permiso, tienen que justificar la razón por la que no permitieron que esa persona acudiera ante el despacho judicial para rendir una declaración o para atender cualquier citación que se les haya hecho. Por otra parte, los jueces también pueden expulsar de las audiencias y de las diligencias a quien esté perturbando su curso. En ese orden de ideas es necesario que antes de comenzar las audiencias y las diligencias, algún empleado del despacho le indique a las partes el protocolo que el juzgado puede tener, y ahí se puede decir, bueno, ustedes no pueden hablar, no pueden comer en el trámite de la audiencia o de la diligencia, por favor tengan sus celulares apagados, no hablen entre ustedes, si quieren pedir el uso de la palabra, quien lo concede es el juez. Bueno, todo un protocolo con normas mínimas de participación en una audiencia pública que está siendo dirigida por un juez de la República en un proceso iniciado por las partes que activaron el aparato jurisdiccional para buscar una solución a la controversia que se presenta. Entonces, el juez puede expulsar de las audiencias y de las diligencias a quien esté perturbando su curso, no solo en las audiencias, como ya lo indicaba, sino en las diligencias también. Es decir, en una diligencia de secuestro o en una diligencia de entrega de un bien inmueble, si hay alguna persona que está impidiendo el normal curso del acto, el juez puede ordenar la expulsión de la persona. Si lo está acompañando la fuerza pública, pues puede pedir que la fuerza pública lo retire. También el juez puede ordenar que se devuelvan a sus autores cualquier escrito que considere irrespetuoso contra él, contra los empleados del juzgado, contra las otras partes o contra terceros. Entonces, si al juez le llegan un memorial que considere que le está faltando al respeto a él, a los demás servidores judiciales, a las otras partes o a la otra parte o a terceros, puede ordenar que se devuelva ese escrito a su autor. Y también, pues, por último, dentro de estos poderes correccionales de los jueces, nos indica el numeral 7 del artículo 44 del Código General del Proceso, que el juez tendrá otros poderes correccionales que posteriormente puedan ser consagrados por la ley. El parágrafo de este artículo 44 nos refiere que para la imposición de esas sanciones previstas en los 5 numerales sobre los poderes correccionales, el juez debe seguir un procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y aplicará la respectiva sanción. Pero para eso se debe tener en cuenta la gravedad de la falta. Al momento en que el juez vaya a decir, bueno, aquí ordeno el arresto por 5 días o por 10 días o por 8 días, pues obviamente tiene que tener en cuenta la gravedad de la falta también de una manera objetiva y sin apasionamientos. Cuando el infractor no se encuentra presente al momento de la imposición de la sanción, esta se va a imponer por medio de un incidente que se va a tramitar de forma independiente de la actuación principal del proceso, es decir, toca abrir un cuaderno independiente de la actuación principal y se va a adelantar entonces ahí el proceso que tiene que ver con una eventual sanción de carácter correccional por parte del juez, teniendo en cuenta el poder correccional que tiene el juez. Y contra estas sanciones correccionales impuestas por los jueces, solo procede el recurso de reposición, que se resuelve de plano. Es decir, si alguna persona que fue objeto de una sanción correccional por parte del juez no está de acuerdo con la misma porque la considera desmedida o porque considera que su actuación no fue irrespetuosa contra el juez, contra los empleados del juzgado, contra terceros o contra su contraparte, pues solo puede presentar un recurso de reposición, que obviamente se presenta ante el mismo juez, y el juez debe resolverlo de plano.
De esta manera entonces damos por terminado nuestro tema sobre los poderes y deberes de los jueces, contenidos, como ya lo dijimos, en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso. Muchísimas gracias.